Buenos días, es un gusto contar con su presencia y colaboración en esta entrevista. Damos la bienvenida al Con abogado mucho de gusto, buenos los días. Tribunales de Justicia del Ecuador, Edison Ramiro Ramos Vilatuña. Él cuenta con una amplia experiencia en el área de jurisprudencia. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Esta entrevista va a estar guiada a cargo de la señorita Yamaira Martínez y la señorita Caterina Quillupangui, estudiantes de la carrera de gastronomía. A continuación vamos a iniciar con la entrevista. Muy buenos días, les damos la bienvenida y gracias por su colaboración. Como primera pregunta, ¿qué es la jornada laboral? La jornada laboral. Dentro de la legislación laboral ecuatoriana y dentro de la legislación laboral a nivel mundial, la jornada laboral establece el periodo de tiempo el cual el empleado laborará para su empleador. Es el acuerdo que tienen entre las dos partes para prestar su contingente hacia el empleador. Eh, Dentro de la legislación ecuatoriana existe una jornada laboral que es la general, que es la de 8 horas diarias, 5 días a la semana. No puede excederse de 40 horas a la semana, según la norma ecuatoriana. Segunda pregunta. ¿Qué pasó con el tema del trabajo según los acuerdos ministeriales? Si vamos a hablar de acuerdos ministeriales, estamos hablando del tema del COVID. Dentro de la pandemia existió un cambio radical, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial por el tema del COVID. El Ecuador y otros países a nivel sudamericano y latinoamericano se encontraban queriendo establecer nuevas normas para regular ciertas relaciones laborales o entrar al tema de flexibilización de la relación laboral. Una de las características o lo que pasó dentro de la pandemia es que hubo aquí en el Ecuador suspensión absoluta de la jornada laboral. Es decir, los trabajadores no pudieron asistir a su lugar de trabajo, razón por la cual se emitió algunos acuerdos ministeriales para buscar alternativas en las cuales hagan sostenible la relación obrero-patronal. Por ejemplo, podemos hablar del tema de teletrabajo, el tema de reducción de la jornada de trabajo y otro muy interesante que era la suspensión de la jornada. ¿Qué pasó durante el mes marzo, abril y mayo de este año con las leyes laborales en medio de la emergencia sanitaria? Como lo había hablado en la pregunta anterior, la situación laboral, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, fue caótica y sigue siéndolo. Pero en esos meses en especial se tuvo que analizar y ver acuerdos ministeriales, los cuales ofrezcan tanto al empleador y al trabajador nuevas formas de relación laboral, no nuevos contratos, porque en esos instantes no se pudo reformar la ley, pero sí se tuvo que prever la sostenibilidad de los puestos de trabajo. Tanto así que se sacaron los acuerdos ministeriales 77, 78, 80, 81, con los cuales se establecen reglas totalmente claras para el teletrabajo, para la reducción de la jornada laboral y para la suspensión de la jornada laboral. Todos estos acuerdos buscaron el garantizar la estabilidad de los trabajadores y la estabilidad del pago de su remuneración. Cuarta pregunta. ¿Cómo se realiza el manejo del teletrabajo actualmente debido a la emergencia sanitaria? En el Ecuador ya se venía planteando la posibilidad del teletrabajo. Es una clase de trabajo que se viene utilizando en el mundo. Pero como ya entramos en el tema de la pandemia, se empezó a utilizar el teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? Es cuando una persona no tiene que asistir a su lugar de trabajo y ejecuta su labor desde un lugar distinto al de su trabajo. En este caso puede ser desde su hogar, teniendo los mismos derechos y las mismas obligaciones, tanto empleador y empleado. Es decir, es una forma de trabajar. ¿Qué pasó
pasó con el contrato de tiempo parcial de la Ley 90, artículo 82 del trabajo? A ver, el artículo 82 del trabajo es la jornada a tiempo parcial. Tenemos jornada a tiempo parcial permanente, continuo y discontinuo. La ley 90 es una ley que también ampara la jornada parcial, pero no es muy conocida, porque esa ley es única y exclusivamente para los fines de semana y para personas que trabajan, por ejemplo, como hoteles y otras empresas. Más fue creada para el tema de maquila. Las dos formas de trabajo son formas laborales a tiempo parcial. Y esas dos formas de trabajo lo que intentan es incentivar una mayor contratación, es decir, incentivar el círculo económico de los países, ¿no? En este caso que es del Ecuador. Sexta pregunta. ¿Cuáles son las nuevas reformas que surgieron a partir de la emergencia sanitaria? Las reformas. Una de las reformas más importantes con la ley humanitaria es la reducción de la jornada laboral. Esto es con el propósito de sostener la relación obrero-patronal. Recordemos que ya la OIT se manifestó acerca de esto y establece que iba a haber alrededor del mundo 25 millones de personas que se iban a quedar sin trabajo. Entonces el Ecuador, al ya establecer estos parámetros, buscó alternativas con nuevas clases de contratos para tiempo definido y la reducción de la jornada laboral, que sería lo más importante. ¿Cómo se maneja la reducción de jornadas laborales? Con la nueva ley humanitaria se tiene que establecer que el empleador ha tenido una merma dentro de su actividad, dentro de su giro de negocio, debe presentar la documentación ante el Ministerio de Trabajo y presentar a los trabajadores todos los justificativos. Cumplido esos requisitos, puede realizar la reducción de la jornada laboral, que será hasta el 50%, pero teniendo una característica esencial, que la remuneración que perciba el trabajador no podrá ser inferior al 55% del salario que venía percibiendo. Octava pregunta. ¿Qué pasa con los trabajadores vulnerables o que tienen familiares vulnerables? Sí, es una pregunta muy interesante. Recordemos que muchos de los trabajadores, especialmente trabajadores que tienen capacidades diferentes, son muy vulnerables con el tema de la pandemia. A estos trabajadores, también se pensó en estos trabajadores. ¿Y qué es lo que se realizó? Se estableció que si esos trabajadores son vulnerables, para ellos se creaba el teletrabajo y si no pueden acogerse al teletrabajo, existe la suspensión de la jornada laboral. Porque primero, en estos instantes, lo que prima es el bienestar, la salud y la vida de los trabajadores, especialmente de los trabajadores vulnerables y de los trabajadores que tengan a su cargo personas con vulnerabilidad. Por ejemplo, le voy a manifestar que una persona tiene un hijo con capacidades especiales, tiene que notificar en su trabajo que tiene esta particularidad y el empleador adoptará las medidas necesarias para ver si es que puede entrar, ya sea en teletrabajo, en la suspensión de la jornada. ¿Cómo se maneja el tema de despido de los trabajadores por COVID-19? ¿Cómo se está manejando o cómo se lo hizo durante la pandemia? Lamentablemente, para algunos entendidos en materia laboral, estaban aplicando cierta ley que ya existió en el Ecuador. Hablamos del numeral 6 del artículo 169, es decir, el caso fortuito o fuerza mayor. Pero si entramos en un análisis muy concienzudo de eso, no está bien aplicado. Razón por la cual la Asamblea en la emisión de la ley humanitaria ya estableció reglas claras, porque no todas las personas o todos los empleadores pueden acogerse a este artículo.
si bien es cierto que dentro de este periodo de pandemia existe y existió muchas empresas que perdieron casi todo y por ende tuvieron que cerrar sus puertas, no todas pueden acogerse a esa normativa, ¿no? Ya. Pregunta número 10. ¿Qué pasa o qué sucede cuando muere un trabajador dentro de una empresa debido a COVID-19? Según lo manifestado por la OIT, el COVID es una enfermedad laboral. Existió una discrepancia aquí con lo del ministerio, con una emisión de una resolución del Ministerio de Trabajo, en la cual manifestaba que el COVID no era considerado una enfermedad de tipo profesional. Pero dado que el Ecuador es signatario de la OIT, deberíamos acogernos a lo que diga la OIT. No pudiéramos interpretar nosotros manifestando de que existen ciertas características. Hasta ahora no se han presentado ningún caso ante la ley manifestando de que una persona falleció por contagiarse en su misma empresa y de COVID y posteriormente fallecer, ¿no? Pero son casos que dentro de unos meses van a presentarse dentro de la legislación ecuatoriana. Por eso me permito manifestar que lo que debería primar es lo que dice la OIT, que el COVID es considerado una enfermedad de tipo profesional, porque no sabemos dónde nos podemos contagiar, independientemente del giro del negocio o del giro del trabajo que usted ejecute, ¿no? ¿Qué medidas de prevención se están tomando en los trabajos por el COVID-19? A ver, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Trabajo han expedido normativa para el tema del ejercicio de las labores en todos los lugares, el ejercicio de la actividad económica. Dentro de estas están la utilización obligatoria de las mascarillas, el distanciamiento social, el uso de gel, el uso de alcohol, pero lamentablemente no todos cumplen al 100%. Entonces, lo que sí deberían hacer tanto empleadores como trabajadores es concientizarse, porque aquí en estos momentos lo que está en juego es la vida tanto de los trabajadores como de sus familias, ¿no? Doceava pregunta. ¿Qué pasará con las leyes laborales después de la emergencia sanitaria? Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Dado que hemos tenido un cambio abrupto dentro del mundo por el tema del COVID y especialmente en el tema laboral, el cual estamos tratando el día de hoy, nos vamos a ver orillados a un tema de una flexibilización de la relación laboral. Es decir, crear, a más de la clase de contratos que hay ahora, ver otra clase de contratos que sean más flexibles, tanto para el empleador como para el empleado. Tal vez vulnerando en un porcentaje los derechos del trabajador. Debemos aclarar de que hoy por hoy estamos en una realidad muy distinta. Ya lo manifestó la OIT en el tema de la pandemia y dijo, y su recomendación fue que si bien es cierto hay cosas que irán en contra de la legalidad, pero llama al diálogo entre empleados y empleadores con el único propósito del precautelar la relación obrero-patronal y de las fuentes de trabajo. Entonces, lo que va a pasar después de todo esto es que se creen nuevas formas de trabajo. Algunas que están escritas y otras que no. Algunas que son costumbres. Pero vamos al tema de flexibilización de la relación laboral. Bueno, según su opinión, experto, ¿cómo considera que el país está manejando este tema de COVID-19 en el aspecto laboral? Dado que el COVID es una enfermedad nuevísima, se está haciendo lo que se puede en el país. Tendríamos que analizar y ver concienzudamente muchos aspectos, es decir, se tendría que hacer ciertas cosas para que el empleador pueda coger y pueda reactivarse en sus actividades. Y
consecuentemente pueda acoger y contratar más personal. Lamentablemente, hoy por hoy, en el Ecuador se está viendo que alrededor de 300.000 personas ya dejaron de ser aportantes para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y eso tiene un efecto cola, un efecto cadena, que si estas personas no trabajan, no pueden pagar sus costos básicos o no pueden realizar el pago de sus obligaciones, y eso nos conlleva a un efecto económico poquito complicado para el futuro. Esperemos que se sigan tomando decisiones acertadas en el tema laboral para precautelar las fuentes de trabajo aquí en el país, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cuáles han sido los factores negativos de las nuevas reformas laborales? Uno de los factores negativos es la reducción, al final del día es la reducción de la remuneración, porque perjudica al poder adquisitivo de cada uno de los trabajadores. Entonces, eso es un problema para el giro o para la economía del país, y que ya se presentará en el segundo semestre del año 2020, ¿no? Fue un gusto contar con su presencia en esta entrevista. ¿Tendría algún comentario que pueda compartir con las personas que van a ver a futuro esta entrevista? No, ningún comentario. Listo, muchas gracias. Es un gran honor haber contado con su presencia y su colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, un buen día. Colaboración. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.